Aleluya. Qué lindo es el Señor. Estos han sido días muy intensos en muchas áreas, en muchas facetas. Y por tal razón, entendiendo principios de la palabra, hoy quiero hablar de algo especial. Tal vez incómodo para muchos, pero la intención no es incomodar, sino más bien poder brindar una base bíblica clara sobre el tema que específicamente vamos a tocar hoy. Estamos todavía bajo celebración de Pesaj, entendiendo que Pesaj no es un día, sino es toda una serie de días. Y el tema no va directamente relacionado con la celebración de Pesaj, pero sí tiene parte que ver en esto. Quiero que me acompañe, por favor, a Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Quiero compartir con usted en la versión traducción viviente, la nueva traducción viviente. Este es un tema que se ha tocado de muchas y muy diversas formas. Es un tema que hemos enseñado en muchas ocasiones, mas sin embargo, la connotación que traigo hoy para usted es algo que el Señor pone en mi corazón desde hace unos días y he venido madurándolo y le he pedido al Señor que me muestre la línea por la cual debemos ir hoy. Dice Proverbios 3, 9 y 10 en la nueva traducción viviente: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hoy quiero hablar sobre ofrenda, pero quiero enfatizar no en sí lo que damos, sino a quién lo damos. Porque lo importante de la ofrenda no es ni cuánto y quizás, tal vez ni siquiera cómo, sino a quién. Porque no existe ofrenda si no existe un destino. Diga conmigo, sin destino no hay ofrenda. La ofrenda necesita un destino. Eso es similar a la comunicación. Tiene que haber alguien que emita y alguien que reciba, ¿cierto? Es un principio de comunicación. La ofrenda es igual. La ofrenda es comunicación. Es alguien que se desprende, pero también es alguien que recibe eso de lo que se está desprendiendo. Y yo quiero que hoy tomemos muy en cuenta el tema de la ofrenda en función de a quién estamos nosotros honrando con lo que hacemos. Y cuando digo ofrenda, estoy hablando en un ámbito muy amplio. No solamente estoy mencionando cosas de valor monetario o bienes en especial, sino que estoy hablando de todo lo que puede significar la palabra ofrenda, pero en función de a quién. La palabra en Proverbios dice: honra al Señor con tus riquezas. Tus riquezas tiene que ver con todo aquello que tú tienes en tu mano que sea valioso. Incluye bienes materiales, pero también incluye cosas que no son tangibles, como capacidades, como dones. Hay personas que pueden no ser tal vez ricas en cosas materiales, pero son muy ricas en dones y talentos. La riqueza no es solamente un factor monetario, no es solamente un factor de cuánto tienes en tus cuentas de banco o siquiera si tienes o no una cuenta en el banco. La riqueza tiene que ver con un valor interno. Hay personas que tienen mucho dinero pero son pobres internamente, mientras que hay otros que son demasiado ricos internamente y quisieran ser ricos también en la parte externa. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga para ser llenos en las dos áreas? Yo creo que todos queremos eso. Pero tenemos que aprender a ser ricos internamente primero, porque de lo contrario, cuando venga la riqueza externa, podría volvernos pobres y podría empobrecernos internamente. Póngame atención acá, dice: honra al Señor con tu riqueza y con lo mejor de todo lo que produces. Esta versión me gustó mucho porque es muy enfática. Dice: con lo mejor de todo lo que produces. Lo que está diciendo no solamente es, como dice la versión Reina Valera, y con las primicias de todos tus frutos. Esta versión dice con lo mejor, no solo con lo primero. Y yo quiero hacer un énfasis especial acá. A veces nosotros pensamos que con dar lo primero es suficiente y más que cumplidos estaríamos con el Señor.
Pero lo que Dios quiere decirnos a nosotros es, no solamente quiero lo primero, quiero lo mejor de lo que tú haces. Quiero tu mayor esfuerzo. Quiero tu mayor movimiento. Quiero tu mayor y tu mejor deseo de hacer las cosas que estás haciendo. No sé si alguien me está siguiendo acá. Quiero que cuando enseñes la palabra lo hagas de la mejor forma. Quiero que cuando estés cantando lo hagas de la mejor forma. Quiero que cuando estés haciendo algo para mí, que sea una ofrenda, me lo des de la mejor forma. ¿Está conmigo? Esto contraviene una línea de pensamiento que había hace muchos años en la iglesia evangélica, cuando hacían los famosos cultos de talentos, o algunas personas querían subir a la tarima, al altar, como se le decía anteriormente, para mostrar y derrochar sus dones y sus talentos y sus cosas lindas para el Señor. Y usted veía que a la tarima subían personas que decían, esto que yo voy a hacer es para la gloria de Dios, hermano, y comenzaban a cantar y la iglesia comenzaba a salir. Y entre más cantaba, más gente se iba, porque lo que estaban haciendo era de muy buena intención, pero de muy baja calidad. Y tal vez alguien puede decir, pastor, no juzgue el corazón. No, es que Dios dice, dame lo mejor de lo que tú tienes. ¿Está conmigo? Escucho mucho silencio, deben ser los abanicos. Cuando el Señor dice, dame lo mejor de lo que tú produces, no es cualquier cosa que tú produzcas, es lo que tú sabes que produces bien. ¿Está conmigo? El Señor, cuando estableció la reglamentación de las ofrendas en el Antiguo Testamento, fue muy claro. No me traigas lo que tú crees que es lo mejor, tráeme lo que yo creo que es lo mejor. Siempre tenemos un parámetro a seguir y el parámetro es Dios. Ahora, no con eso estoy diciendo, porque podría malinterpretarse, que entonces, si yo no canto bonito, entonces mejor no canto, porque entonces no le estoy dando una ofrenda al Señor. No, por supuesto que Dios mira el corazón y todas estas cosas. Pero estamos hablando ya de intención, de hacer creer o parecer que lo que estoy haciendo es piadoso o es bueno. Estamos yendo a otro nivel. El Señor quiere que tú y yo hagamos y entreguemos lo que hacemos de la mejor forma posible, con la mayor intensidad posible, sabiendo de antemano que lo que estamos haciendo no es ni para el deleite ni para el beneficio de personas, sino para el Señor. Ahora, vea lo que dice. Una vez que yo cumplo con el honrar y con entregar lo mejor de todo lo que yo produzco, entonces la forma en la que Dios responde es llenando mis graneros y haciendo que mis tinajas, como dice esta versión, se desborden de buen vino. Hay gente que dice, qué raro, yo trabajo mucho para el Señor y no veo fruto de mi esfuerzo. Pregúntate, ¿qué es lo que estás haciendo para el Señor? ¿Sabe? Esto es importante. Hay personas que invierten su vida trabajando para el Señor, sean lo que sea que estén haciendo, pero lo hacen con queja quizás en su corazón, lo hacen de mala gana. Porque servir a Dios, cuando esto se vuelve una carga, deja de ser bendición. Se vuelve un lazo para nosotros, se vuelve pesado para nosotros. Cuando yo le sirvo a Dios, cuando yo hago algo para el Señor y ya eso se volvió para mí algo penoso, se volvió algo fatigoso, no sé si la palabra existe, pero hay fatiga en lo que hago, hay pereza, hay desgano. El problema no es lo que hago, el problema es mi corazón. Ahora déjeme decirle algo todavía más importante en esta línea. Cuando yo sirvo al Señor, en lo que sea que yo estoy sirviendo, y comienzo a sentir ese desgano, es porque perdí la revelación de que no es lo que yo hago, sino para quién lo estoy haciendo. Y el problema de la ofrenda hoy es que la persona ha fijado la mirada en lo que está haciendo y ha dejado de mirar a quién lo está haciendo. Y muchos se quejan de que no reciben, pero no se están dando cuenta de que un trabajo, un servicio, una donación, algo que yo le dé al Señor de mala gana, no viene con cosecha, porque eso es una semilla que está muerta. Para que una semilla produzca, debe estar viva y morir en la tierra cuando es sembrada.
Pero hay personas que almacenan esa semilla y con su queja matan la semilla. Y cuando la siembran ya no sirve, es infértil. Es una semilla estéril. Sabes, mis palabras, tus palabras pueden matar una semilla. La forma en la que tú hablas de lo que tú haces puede matar una bendición. Dios dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero hay personas que con su forma de hablar pasan echando como que si fuera un perro de la calle a la bendición, al bien y a la misericordia. Hay gente que dice, Señor, bendíceme. Y viene el Señor con una bendición, tal vez diríamos pequeña. Y la gente se queja. Entonces el Señor dice, si con lo que te estoy dando no eres capaz de dar gracias, ¿para qué me pides que te dé más? ¿Alguien está aquí? Señor, es que yo quisiera servirte más. Sírveme en lo poco, dice la palabra. El que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. La ofrenda tiene que ver con dónde estoy yo ubicado, no de qué tamaño es la ofrenda que puedo dar. Hay personas que pueden dar ofrendas muy grandes, pero Dios los mira de lejos. Recuerde que Jesús, estando en el templo, mira cómo los ricos traían sus ofrendas y sus diezmos. Y Jesús no se impresionó. Imagine usted lo que podría traer un rico a la casa de Dios. Para muchos denominados ricos, quizás, pongámoslo en algo de nuestro tiempo, con algo tangible, quizás un millón de dólares sea un menudillo. ¿Cuántos están aquí en ese nivel? Aleluya. $1 millón es un menudillo. Y para nosotros, humanamente hablando, si alguien llega y deposita $1 millón, nosotros decimos, qué bárbaro, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, qué persona más entregada, qué nivel de desprendimiento. Pero para una persona que gana 1.000 millones, $1 millón es un menudillo. ¿Está conmigo? Pero dice que una mujer pobre, muy pobre, fue la que llamó la atención del Señor. Pero escuche esto. Lo que llamó la atención de Jesús no fue que la mujer fuera pobre, fue que la mujer tenía la revelación de a quién le estaba dando lo que tenía. El concepto de Jesús mirando a esta mujer que dice que era pobre, y él llama la atención de sus discípulos y les dice, ¿ya vieron a esa mujer? Porque los discípulos posiblemente estaban viendo cómo venían los canastos llenos de cebada, los canastos llenos de trigo, las cosechas, las primeras cosechas y lo que los ricos traían para ostentar que tenían mucho y que Dios los había bendecido. Y Jesús decía, estos no me interesan, sé de qué se trata esto, conozco el corazón de toda esta gente. Pero cuando esta viuda entra, Jesús llama la atención a sus discípulos y les dice, miren esta mujer. Esta mujer acaba de dar más que todos los que ustedes vieron pasar en este rato que tenemos de estar acá. Y los discípulos no logran captar la esencia del mensaje de Jesús. Y entonces Jesús les dice, es porque esta mujer dio todo lo que tenía. Erróneamente se ha enseñado que esto tiene que ver con cantidades, claro, y es muy cómodo para algunos que les gusta vivir de la fe, señalar esto como, o tomarlo como la muletilla para enseñar que hay que traer un montón. Aquí. O que tienes que traer todo lo que tienes, aún te quedes tú sin nada porque le tienes que creer a Dios. El problema es que eso lo enseñan personas que no están dispuestas a despojarse de cosas. Quieren que los demás se despojen, pero ellos no quieren hacerlo. Jesús no está mirando la cantidad, ni siquiera está mirando la pobreza. Jesús está entendido en su corazón. Esta mujer está aquí porque sabe a quién está honrando. Esta mujer sabe a quién está honrando. La palabra hebrea que se usa para ofrenda es la palabra corbán. Corbán, con K y con B. Corbán. Y esta palabra ha sido mal interpretada durante muchos años por muchas personas, aduciendo que significa sacrificio, ofrenda, desprendimiento, y no tiene nada que ver con eso. La palabra corbán en el hebreo lo que significa es acercarse. Eso es lo que significa corbán. Cuando Dios habla a Israel y le dice, le establece el sistema legal de las ofrendas,
lo que está diciendo es, te presentarás a mí. Esta es la forma en la que te acercarás a mí. ¿Está conmigo? Lo que Dios está diciendo es, así te acercarás a mí. Vea lo que dice Deuteronomio 16, versos 6 y 7 en la Reina Valera. Perdón, versos 16 y 17 en la Reina Valera 60. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Diga conmigo, el lugar que Dios escoja. Eso es importante. En la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno, diga conmigo, y ninguno, dígalo fuerte, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Hay un canto que anda por ahí que dice, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Yo no sé de dónde sacaron eso, parece que no han leído la escritura. Porque yo no me presento delante del Señor con manos vacías. Dios siempre me da algo para presentarme delante de Él. Es más, el Señor nos dice a nosotros, dame, hijo mío, tu corazón. No tienes plata, tienes un corazón. Ay, Señor, ¿cómo quisiera ayudarte? No se preocupe. Ofrende su corazón. Es la ofrenda que más cuesta. Es la ofrenda que más difícil es. Porque creemos que el corazón es nuestro, nos pertenece a nosotros. Y ese corazón le pertenece a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Dame, hijo mío, tu corazón. Vea lo que dice Éxodo 23, hablando específicamente de la festividad del Pesaj. 23:15 en Reina Valera 60 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es importante esta acotación porque Dios es claro, puntual y específico. Cuando se trata de ofrendas, Dios no entra en negociaciones con nadie. Vea qué interesante. Tanto en Números como en Levíticos, en el ordenamiento del proceso de la entrega de ofrendas, había distintos tipos de ofrenda. Había ofrendas para los que tenían mucho dinero, pero también había ofrendas para las personas muy pobres, que normalmente eran ofrendas de harina, con aceite y especias. Porque Dios estaba garantizando que nadie se quedara sin la bendición de acercarse a Él. ¿Me comprendes el término? Porque ofrenda no es dar, ofrenda es acercarse. Lo que está diciendo el Señor es, nadie dará una ofrenda o nadie dirá que no tiene para poner esto de excusa para no acercarse a mí. La intención de Dios no es que le demos bienes, es que estemos cerca de su corazón. Vea lo que dice el verso 17 de Deuteronomio 16. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová Dios te hubiere dado. No dice la bendición que Dios te dará. Pon atención porque estos tiempos son importantes. No dice, te presentarás con la bendición que Dios te dará. O sea, todo pacto financiero salido del orden de la Escritura queda sin efecto desde esta hora. Eso de para que Dios le dé, cuidado porque puede ser manipulación. No digo que no sea fe, pero puede haber manipulación ahí. Dice la palabra, Dios te bendijo. De lo que te dio, acércate y preséntate delante de mí. La ofrenda tiene que ver específicamente con la persona de Dios en nosotros. Hay muchos que dicen, es que yo no puedo ofrendar. Obviamente no entendiendo que el concepto va más allá de asuntos materiales, pero aterricemos un poco en ese aspecto. Hay gente que dice, yo no puedo ofrendar. Pero sabes, tú pasas ofrendando todos los días en muy diversas ocasiones. Porque cada vez que tú te acercas a algo que te gusta y pagas por eso, estás ofrendando según el término hebreo. ¿Está conmigo? Cada vez que tú guardas dinero para comprar lo que a ti te gusta, te estás acercando a eso.
Aquello que para ti es importante es lo que se va a llevar tu dinero. ¿Está conmigo? Aquello que para ti es importante se va a llevar tu dinero. Y en estos días, en estos tiempos, en este siglo en el que vivimos, normalmente no vemos a Dios como el primer lugar de la vida de los cristianos. Él está en otros espacios. Parece que Él está en una dimensión diferente a la que estamos nosotros. Porque necesitamos primero pagar la luz que acercarnos a Dios. Pagar el agua que acercarnos a Dios. Comprarnos el gustillo que tenemos antes de acercarnos a Dios. ¿Está siguiéndome? Dice la palabra, honra al Señor con tus bienes. ¿Cuáles son tus bienes? Tradúzcalo, honra al Señor con lo que ya el Señor te dio. Esos son tus bienes, es lo que el Señor te dio. Con lo mejor de lo que tú haces. Con lo más hermoso, lo más grande que tú haces y que tú tienes, hónralo a Él. Y entonces Él se encargará de desprenderse hacia tu vida. Cuando yo logro entender y de mencionar quién es Dios, el panorama cambia. Yo dejo de preocuparme y sigo caminando sabiendo que Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Usted y yo hemos sido bendecidos por Dios. Y déjeme decirle esto, porque es importante acotarlo. Hemos sido bendecidos aún sin merecerlo. Porque nosotros, por nosotros mismos, no tenemos nada que merezca, ni siquiera el amor de Dios. Gracias a Dios por Cristo, que a través de Él somos reconocidos por el Padre como sus hijos. Pero las bendiciones se acercan a mí en la medida en la que yo me acerco a Dios. Por eso cuando usted vaya a la palabra y usted vea bendición y vea ofrenda, tiene que estar claro con que esa bendición va a venir a su vida en la medida en la que usted se acerque a Dios. Entre más cerca estoy de Dios, más bendecido soy. ¿Quieres salud? Acérquese a Dios. ¿Quieres prosperar? Acércate a Dios. ¿Quieres que tu negocio crezca? Acércate a Dios. Pon a Dios en el primer lugar de tu vida y Él te pondrá en el primer lugar de su lista de prioridades. Malaquías 3, un pasaje sumamente manipulado, dice: trae al alfolí y cuando eso haya sucedido, yo guardaré lo que te queda. Paráfrasis del texto. Tráeme a mí lo que me toca y yo me encargaré de guardar. Ahora, hay una gran interrogante acá que yo quiero que usted despeje hoy. Diezmos y ofrendas son cosas muy distintas. Lo más fácil que hay en el mundo cristiano es cumplir con el diezmo. Porque el diezmo es solamente hacer un cálculo rápido del 10% de lo que tengo y lo entrego al Señor. ¿Cierto? Es lo más fácil. Bueno, hay muchos que todavía les cuesta, pero es lo más fácil. Y hay personas que creen que cuando yo diezmo, me estoy acercando a Dios. Déjeme decirle algo, cuando usted diezma, usted no se acerca a Dios. Usted lo que está haciendo es cumpliendo con un mandato del Señor. Si tú diezmas, yo cuido lo que es tuyo. Pero que tú diezmes no significa que tú me ames. Porque hay personas que no son creyentes y diezman. Y les va bien, porque Dios cumple su promesa. La ofrenda es lo que me acerca al corazón de Dios. Por eso el Señor dice: nadie se presentará ante mí con manos vacías. No está hablando de diezmos, está hablando de ofrendas. ¿Está conmigo? Vea qué interesante que es esto. Los diezmos representan en todo el contexto obediencia. El diezmo es simplemente obediencia. Dice la palabra: indefectiblemente diezmarás de todo lo que produzcas. El diezmo es para mí, dice el Señor. Pero la ofrenda está elevada a otro nivel. La ofrenda es, recuerde esto, cuando Dios le habla a Moisés y le dice: quiero que hagas el tabernáculo,
y lo harás con estas características. Quiero que hables con todos los generosos de Israel y les pidas a ellos los materiales necesarios para la construcción de ese tabernáculo. Sígame aquí. Y Dios hace una lista detallada: oro, plata, piedras preciosas, lino, púrpura y otras cosas de muchísimo valor. Pero el Señor hace una acotación: todo generoso de corazón. ¿Por qué cree usted que es necesario que Dios diga eso? Si es un mandato lo que Dios está diciendo. Pídale al pueblo que traiga para que construyamos el tabernáculo. Porque el Señor dice: pide a todo generoso. Porque no se trata de diezmo, se trata de ofrenda. Y la ofrenda va en función de mi relación con Él. Mi ofrenda es la revelación que yo tengo de quién es Dios en mi vida. Usted nota que normalmente en una iglesia tradicional, en el balance de diezmos y ofrendas, económicamente hablando, financieramente hablando, las personas diezman bien, pero la ofrenda no pesa. ¿Por qué razón la ofrenda no pesa? Le voy a explicar fácilmente el por qué. Porque el concepto de ofrenda nos ha sido heredado a través del sistema como algo que usted y yo conocimos hace muchos años atrás con la palabra limosna. ¿Alguien recuerda la palabra limosna? ¿Cómo era el sistema de la limosna? Pasaba una canastita, ¿verdad? ¿Y qué hacía la gente? Metía la mano a la bolsa y echaba en ese bolsito. ¿Qué echaban? ¿Qué ponían en ese lugar? Lo que tenía en la bolsa, siempre y cuando sonara, porque pareciera que era un requisito indispensable que sonara cuando caía, ¿verdad? Entonces echaban para que sonara, para que vieran que estaba echando. Limosna no es una palabra proveniente del hebreo, es una palabra proveniente del griego. La palabra es eleimosini. Y lo que eleimosini del griego significa al español es misericordia. ¿Sabe qué significa limosna? Escuche esto. Es una ayuda voluntaria, ya sea dinero o un bien, que se da como ayuda a un necesitado por caridad. O sea, la limosna es caridad. ¿Qué pidió Dios? ¿Ofrenda o limosna? ¿Te das cuenta cómo necesitamos ir al original para poder entender qué es lo que pide Dios de nosotros? Y más que eso, ¿qué le estamos dando nosotros al Señor? Y vuelvo a abrir el ámbito, o sea, en todas las áreas de nuestra vida, no solo en el área financiera, en todas las áreas de nuestra vida, ¿qué le estamos dando al Señor? ¿Ofrenda? ¿Acercamiento? ¿O le estamos dando caridad? El sistema nos ha enseñado a través de mucho tiempo que este concepto de limosna va literalmente ligado a lo que me sobra. Cuando usted va por la calle y una persona en estado de indigencia o cualquier otro estado le pide que le regale algo, ¿qué es lo que normalmente se regala? Creo que nadie o muy pocas personas quizás se atreven, número uno, a sacar la billetera delante de una persona en la calle. O a decirle: acompáñeme al cajero, voy a vaciar el cajero para darle a usted. O sacan su billetera y empiezan a ver el billete, y entonces entre más alto el billete, ¿verdad? En orden de aparición: morado, anaranjado, amarillo, ¿verdad? Pero la gente empieza rojo, azul, y ya empiezan con recelo, amarillo, y ya cuando van por verde empiezan a arrepentir al diablo. O sea, ya cuando el Señor dice agarra un verde, ya usted dice: no, 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 no. Cochino diablo, deja de estarme hablando. Yo no recibo esa palabra. ¿De qué estoy hablando? Cuando nosotros damos por caridad, no buscamos lo mejor, buscamos que la persona se vaya rápido, ¿cierto?
Ni siquiera buscamos mucho. Los que tenemos carro, levantamos la tapa ahí de donde tenemos las monedas. Las monedas. Usted me desmiente, seguro solamente yo lo hago. Qué pastor más malo. Me siento mal. Y uno hace así. Y hay personas que tienen una agilidad para capturar la dimensión de la moneda, que sin verla saben si es de 5, de 10, de 25, de 50, de 100, de 500. Y siempre se tiran por las de 10 y las de 5. Y agarran ese menudero que es un chorro de monedas y son 200 pesos. Porque el concepto de limosna es, dale algo para que se vaya. No es ayúdale, es dale algo para que se vaya. Porque una limosna no ayuda a nadie. Cuando alguien se acerca y te dice, tengo hambre, me da algo, y usted le da 50 pesos, déjeme preguntarle, ¿en qué le ayudó? ¿En qué le benefició? ¿Qué compra usted con 50 colones? ¿Me explico? ¿Ves la diferencia entre limosna y ofrenda? El problema es que el sistema nos ha enseñado que la limosna es eso que se convierte en un ablandador de conciencias, con lo cual yo vengo delante del Señor y le digo, Señor, yo di, Señor, yo ofrendé, Señor, yo me estoy ofrendando, Señor, yo me estoy entregando. Pero el Señor sabe que no es verdad. El Señor sabe que nosotros le dedicamos, hablando de tiempo, 8 o más horas al día al trabajo, y si podemos más, pero a Él no le damos ni siquiera 30 minutos a veces, ni de lectura de la palabra, ni de oración, ni de nada. Y entonces el Señor dice, ¿y tu corazón no que es mío? Ay, ven Espíritu Santo, ven y lléname, ven y lléname. Mire, hermano, ¿qué va a llenar el Espíritu Santo si usted está lleno por dentro? ¿De qué te va a llenar el Espíritu Santo? Si cada vez que el Espíritu Santo te quiere llenar, tú estás en el trabajo, estás en internet, estás haciendo lo que te gusta. ¿Me está siguiendo? Queremos que el Señor nos dé a nosotros con abundancia, pero nosotros le damos a Él por misericordia. Le aplicamos la ley de la limosna, o lo que yo denomino la ley del sobro. Lo que me sobra, eso es lo que te doy. ¿Qué dice el Señor? Busca lo mejor y tráelo. No porque Dios lo necesite, sino porque tú necesitas ordenar tus prioridades. Tú y yo necesitamos organizarnos en nuestras casas, a nosotros mismos, en quién es el que realmente es importante para nosotros. El sistema nos hizo confundir la limosna con la ofrenda. El sistema, tanto religioso como el mundano, nos hace estar pendiente de nuestra limitación, cuando Dios nos llama a estar nosotros pendientes de la paz y prosperidad que Dios da para nuestra vida. Mire, desmiéntame usted. Cada vez que usted oye una noticia, normalmente del sistema económico, usted y yo pensamos en limitación, en carencia, en lo que no me alcanza. Pasamos viendo esas cosas y nos afanamos y nos hacemos un conflicto porque ya no voy a poder lograrlo, porque la inversión que quería hacer ahora se retrasa o simplemente no se puede hacer, y entramos en un sistema de estrés, que eso no es de Dios, en el cual usted y yo no podemos avanzar hacia lo grande que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que tú mires hacia adelante, no quiere que tú mires la limitación que tienes hoy, porque lo que tienes hoy como limitante es pasajero. El Señor quiere que tú visiones, que tú camines, que tú obtengas a futuro las cosas que estás pensando hoy. Dice, pedid y se os dará. Pero pedid con fe y bajo el propósito de Dios. El sistema quiere que usted pase viéndose las manos. ¿Cuánto tienes? Porque el sistema te dice, cuánto tienes, eso vales. Cuánto tienes, eso eres. ¿Me está siguiendo? Jesús habla a sus discípulos antes de alimentar a los 5,000 y les dice, esta gente, en Juan capítulo 6, esta gente que está aquí, tiene hambre. ¿Qué vamos a hacer? Jesús ya sabía lo que había que hacer. Pero ¿qué le dice Felipe? Señor,
Aquí, si sabe contar conmigo, no cuente. Aquí no hay nada para darle. Son mucha gente y no tenemos plata. Entonces Jesús les dice, manda a todo el mundo que se siente. Y aparece un fulano con 5 panes y 2 peces. Y Jesús recibe los panes y los peces. Déjeme preguntarle algo, los que saben de matemática básica. 5 panes y 2 peces sirven para alimentar 5,000 personas. Los proféticos dirán, sí, pero ya porque conocen el fin de la historia, ¿verdad? 5 panes y 2 peces alcanzan para 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué Jesús recibió eso? Porque cuando yo estoy en el reino, en la posición del reino, las matemáticas cambian. Depende de donde tú estés plantado, así verás las cosas. ¿Qué miró Felipe? ¿Qué miraron los demás? Un niño con un canastito de 5 panes y 2 peces. Esto no alcanza para nada. Esto no sirve, esto no funciona. ¿A quién le va a dar de comer esto? Pero Jesús recibe eso y Jesús parte. Escuche esto, Jesús lo parte. No le pide a nadie que lo haga. Jesús lo parte porque la multiplicación se da en personas que están dentro del sistema llamado reino de los cielos. Es a ti a quien Dios te da para que seas tú el que parta. Estando en la cena, Jesús partió el pan. ¿Me estoy dando a entender? Jesús partió y les dio. Dios te ha puesto a ti en esta tierra para que tú seas quien parta y seas quien da. Hay personas que no conocen el principio de dar, pero sí conocen muy bien este refrán: manos que dan nunca estarán vacías. Y es muy lindo, es muy emotivo, muy emocional, y se usa mucho cuando queremos que nos den algo. Pero el Señor dice, no dé por necesidad, dé por revelación. Lo que sea que vas a dar tiene que ser con revelación, no por carencia, no por limitación, porque cuando usted y yo damos por carencia, es porque la carencia ocupa el primer lugar en nuestro modo de visión. Cuando yo paso mirando mis manos, yo digo, definitivamente no tengo nada aquí. Pero cuando yo empiezo a mirar hacia afuera, yo digo, esta es una oportunidad, esta es una oportunidad, esta es una oportunidad. El sembrador tiene que dimensionar el campo antes de lanzar la semilla. Tú no puedes salir simplemente y tirar semilla a lo loco, porque si el campo era grande y tú tiraste la semilla aquí, la desperdiciaste. Tienes que tener visión. ¿Está conmigo? La persona que pertenece al reino amplía el campo de su visión. Cada vez que Jesús hablaba a sus discípulos, no los veía en la condición en la que estaban ellos. Es más, Jesús sabía lo que iba a pasar con sus discípulos y aún así les hablaba y les entregaba las llaves del reino. Jesús se entregaba por completo a ellos. Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú serás baluarte, serás una persona importante. Y en la cena le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y aún así le vuelve a decir, Pedro, pero tú tienes algo especial y yo te voy a usar y te voy a levantar. Porque cuando yo tengo mentalidad de reino, yo veo más allá de la carencia que tengo ahorita. Veo más allá de lo que puedo hacer. Déjeme decirle algo. Jesús no dejó de impartirle a Judas, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Porque aún esa traición tenía propósito en el reino. Jesús era una persona que tenía claro lo que el reino significa. Y Jesús siempre daba. Jesús siempre cedió. El Padre nos ha enseñado que Él siempre se entregó. Dice la palabra, porque de tal manera amó que Él entregó su primicia, entregó lo más grande y valioso que Él tenía. Se despojó a sí mismo de lo más valioso que tenía por amor a nosotros. Yo creo que solo eso merece que nosotros pongamos barbas en remojo y saquemos la mentalidad de limosna de nuestra mente en todo lo que hacemos para el Señor. No podemos continuar creyendo que
lo poquito que hacemos es que Dios entiende. Déjeme decirle algo, esa muletilla tenemos que sacarla de nuestra mente. Es que Dios entiende que a mí el tiempo no me alcanza. Es que Dios entiende que yo no puedo. Es que Dios entiende que tú no eres el primer lugar de tu vida. Porque tenemos tiempo para A, B, C, D y el alfabeto entero. ¿Y Dios? ¿Dónde está el Señor? Es que Dios entiende que a mí me cuesta. Es que Dios entiende que yo no puedo. Déjame decirte algo. El que no puede, el que dice que no puede, solamente tiene una definición. No conoce a Dios. Porque una persona que conoce a Dios y que ha sido bañado por su misericordia y que goza de su bendición, no puede tener manos vacías. David era un hombre sabio, era un hombre que entendía muy bien los principios de la palabra. Y en un momento donde David no está en la posición más idónea quizás de su vida, de su reinado, comete un error enorme, desobedece la palabra del Señor y Dios se enoja. Y lo pone a elegir de 3 posibles castigos, él elige uno y el Señor comienza a ejecutar el castigo. David se sacude y dice, esto no puede estar pasando. Necesito, oiga esto, necesito entregarle a Dios algo. Necesito acercarme a Dios otra vez. Y se va a la hacienda, a la era de un hombre llamado Ornán. Y le dice, quiero que me des la era que tienes. Los bueyes, la leña, todo lo que tienes ahí, quiero que me lo des, se lo quiero ofrendar al Señor. Por supuesto que este hombre, al ver que es el rey David el que se lo está pidiendo, le dice, no necesitas darme nada a cambio, yo te lo entrego. Pero David era un hombre entendido. Mire, muchos de nosotros aprovechan la oportunidad y dicen, nos salió gratis, qué dicha. Y no era una ofrenda pequeña, era una mega super ultra ofrenda. Pero ¿qué dice David? No, Señor, Dios conoce mi corazón. Yo no le voy a entregar a mi Dios algo que a mí no me cueste. ¿Está conmigo? Primera de Crónicas 21-24. No le daré al Señor una ofrenda, un sacrificio o un holocausto que no me cueste nada. ¿Has escuchado que David es el hombre a quien Dios denomina que tenía el corazón como el corazón de Dios? Y dice la palabra que habiendo sacrificado David, escuche esto es importante y pocas personas ponen atención a esto. Sígame en una línea histórica, por favor. La palabra del Señor enseña que los únicos que podían presentar sacrificios delante del Señor eran sacerdotes y profetas. Escuche esto. Cuando Saúl, siendo rey, se atrevió a hacer el sacrificio sin que Samuel estuviera presente, fue motivo para que la confirmación de que el reino le sería quitado se diera. Porque Saúl no estaba autorizado. Escuche bien, el rey no estaba autorizado. Si usted analiza este pasaje, se da cuenta de que aquí no está ni el profeta ni está el sacerdote. El que ofrece el holocausto es David. ¿Por qué? Porque sobre David había un manto sacerdotal entregado por Dios. Las cosas que David hacía, la forma en la que él entraba en la presencia, David ministraba más el corazón de Dios que muchos sacerdotes en Israel. Y no fue que Dios pasó por alto, es que Dios recibió con agrado lo que David le entregó. Porque dice que una vez hecho el holocausto, la mortandad, la peste cesó. ¿Está conmigo? Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, le dijo David, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Dios es más grande que tu jefe. Dios es más grande que tu esposo, tu esposa o tus hijos. Dios es más grande que papá y mamá. Dios es más grande que cualquier cosa que te imagines que es grande.
No le entregues a Dios lo que te sobra, dale lo que te cuesta. Aprende de David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque no le daré a mi Dios sacrificio que nada me cueste. Cuando trabajes para el Señor, que duela. No estamos hablando de agradar a Dios a través del sacrificio, es que Dios no necesita eso. Se agradece en la obediencia. Pero es que el sistema nos ha enseñado, hermanos, a que Dios se satisface con la limosna de nuestro tiempo, con la limosna de nuestro corazón. Y tenemos que cambiar totalmente la perspectiva de esto. Dice 2 Corintios capítulo 9, y quiero que lo leas en la versión traducción viviente porque es importante. Versos 6 al 8 dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Es un principio natural, una ley natural. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Manos que siempre dan, nunca estarán vacías. La traducción más simple de este texto. El que mucho siembra, mucho cosecha. Pero nosotros queremos aplicar un principio enfocados en nuestra necesidad. Necesidad que Dios no puso ahí. Necesidad en la que nosotros incurrimos solos. Hay personas que dicen: Señor, es que si yo tuviera, yo te daría, yo te podría bendecir, pero es que estoy pagando el préstamo de mi casa. Número uno, ¿quién lo mandó a meterse en un préstamo que no puede pagar? ¿Por qué se compró una casa tan grandísima si ni limpiarla puede? Señor, es que yo quiero hacer tal cosa, sí, pero tu salario no da para tanto. Pero es que yo creo, yo estoy profetizando de que voy para eso. Después estamos hasta aquí de cuentas por pagar y el primero que sale rascando es Dios. Señor, es que yo no puedo darte. No, no puedes, no, es que invertiste en algo que no soy yo. Invertiste en otra cosa. Tú eres el que Dios no te mete a ti en una deuda. Escucha esto, Dios a ti no te mete en una deuda. Tú te metes en una deuda. Porque la decisión no es de Dios, la decisión es mía, ¿cierto? Si yo me meto en una deuda es porque yo lo analicé y pienso que lo puedo hacer. Después hablamos sobre deudas de inversión y las deudas de maldición, porque existen las deudas de maldición y también las deudas de bendición. Pero cuando una persona se automutila en sus finanzas, tomando un préstamo, hablando en ese término, eso no es bendición. Eso es perder de vista que Dios está ahí y la importancia de Dios en mi vida. Cuando yo entro en un sistema financiero y ese sistema me abraza y me asfixia, es porque Dios no está en medio, porque dice la palabra que la bendición de Dios no produce tristeza. Hay personas que invierten, pero nunca se preguntaron si era el tiempo para invertir, si era la forma para invertir. Es más, si era en eso en lo que había que invertir. Cuando yo estoy cerca del Señor, Dios incluso controla las inversiones. Cuando yo estoy cerca de Dios, Dios se encarga de presentarme los panoramas. Y a veces el que menos opciones me da es el que Dios quiere que tome, porque el Señor sabe lo que pasará después. Pero nosotros a veces nos afanamos porque el ser humano hoy, en este momento del corre-corre, queremos todo para allá. Si no, pregúntele a mi hijo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Que quieren que la Navidad sean todos los días del mundo y quieren cumplir años todos los días del mundo y tienen un ojo para lo caro
No tienen idea de cuánto vale una peseta. Pero ellos calculan de una forma impresionante lo más caro que usted se pueda imaginar. Ese libro, hermano. Le tienen un ojo a lo más caro. Ese es el sistema. El sistema nos lleva a querer siempre lo que no podemos en este momento. Y por favor, quítese la capa profética un instante, porque a veces usamos eso para muletilla, para meternos en enredos. O sea, no se trata de andar haciendo lo que no tengo que hacer. Se trata de buscar primero a Dios y que Él dirija lo que tengo que hacer. Señor, tengo este plan de inversión. ¿Quieres que lo tome hoy? ¿Quieres que lo haga ya? Las condiciones son favorables. Todo me favorece, pero el Señor te dice, no lo tomes. Ay, Señor, y ya empezamos con el conflicto. Ah, Señor, las voces que estoy oyendo, no tengo paz en el corazón. Cochino diablo, sal de aquí, sal de aquí. Chíscalo, chíscalo. Y es el Señor diciendo, no te metas en eso, yo sé lo que te estoy diciendo. No estás leyendo la letra pequeña. No te han terminado de contar las condiciones. O es un fraude y no te estás dando cuenta. Y nosotros vamos, y nosotros, no, es que yo sé que es de Dios y es el templo de Dios. Cuando venimos a la iglesia, pastor, usted puede orar por mí, no es que no tengo plata ni para los pases. ¿Está conmigo? Muchas veces nosotros somos los que nos cortamos, nos mutilamos, nos automutilamos las bendiciones, porque no hemos aprendido a confiar en Dios y a poner a Dios en el primer lugar de todas nuestras cosas. El reino de los cielos no se comporta nunca como el reino de este mundo. Mire, para los que aman a Dios, hasta los peces tienen en la boca la provisión que usted necesita para ese día. Recuerde que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, vaya, tire la caña. Primer pez que usted saque, ahí va a estar la plática suya y la plática mía. Porque cuando alguien está en el reino, mi hermano, hasta los peces tienen algo que darle a usted. La provisión viene, mi hermano. Cuando usted está obedeciendo, la provisión viene. Mire, déjeme darle este ejemplo. Dice la palabra que habiendo Elías hablado a los cielos y ordenado que los cielos cerraran y dejaran de llover, dice la palabra que mientras Elías estuvo en Querit, a él no le faltó nada. Y Dios manda a Elías y le dice, salga de Querit, vaya a busque la viuda que no le puede dar nada y dígale que le dé. ¿Está conmigo? Dame a mí, le dice Elías. Dame a mí. Hay muchos que hoy están como la viuda pobre. Y Dios les está diciendo, deja de mirar tu limitación y tu escasez. Mírame a mí. Atrévete a soltar. Dígale al hermano que tiene a su lado, suelte. Dígeselo así, con desafío, suelte. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que muchas veces nuestro corazón se estruja. Mire, y hay muchos que pueden estar pensando, pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Yo no necesito saberlo. Dios es el que lo sabe. Y Dios lo que necesita es que tú lo sueltes. Porque mientras tú lo tengas, te controla. Mientras tú lo sigas abrazando, te va a controlar. ¿Cómo te quiere ver el enemigo? Ahí donde estás hoy. Es que yo no puedo, es que si yo lo hago, es que me da miedo. Así piensa el mundo. Así piensa la gente allá afuera. Pandemia, crisis, la gasolina sube, qué injusto. ¿De qué se queja? ¿De qué te quejas si no te ha faltado nada? ¿O te estás poniendo las medias rotas? ¿O verdad que tampoco están rotos? No, no están rotos. Algunos se han dado el lujo de estrenar. ¿Cuántos estrenaron algo en diciembre? ¿Ah? ¿Cuántos han sido bendecidos en un año de pandemia? ¿De qué te quejas? Dale a Dios lo que es de Dios. ¿No has entendido que Él es el que te provee? ¿No has entendido que tú, lo que estás diciendo que por esta razón no puedes darle a Dios, Dios te ha demostrado en este año que esa es la excusa para no hacerlo? Y es lo que te está impidiendo ser bendecido de verdad. No hay peor cosa que vivir aferrado a la miseria.
Hay gente que defiende su miseria. Y cuando digo miseria, no estoy hablando de pobreza, estoy hablando de una línea de pensamiento. A veces mi esposa y yo nos volvemos a ver en casa y decimos, ¿y para cuándo votamos esto? Mire, le voy a confesar algo. Permítame hacerlo porque yo quiero que usted se dé cuenta de que todos somos y hemos sido parte de esto. Hoy lavando los platos de mi casa, me salió un plato en especial, un plato floreado, un plato de flores. Y donde tomo yo el plato y le paso a la esponja, el plato me hace así, porque es un plato que está roto y tiene la vida entera de estar roto. El plato no sirve, está roto. Y dije yo en mis adentros, este plato ya es hora de que no esté con nosotros. Pregúnteme qué hice con el plato. No, lo volví a poner. Lo lavé y lo dejé ahí. ¿Por qué? Por costumbre. Porque nos acostumbramos a vivir con la miseria. Nos acostumbramos a vivir alcanzados. Nos acostumbramos a vivir con lo que nos está robando la bendición. ¿Cuándo va a venir el plato nuevo? Cuando ese plato desaparezca. ¿Cierto? No puede venir lo nuevo porque lo viejo está ocupando el espacio de lo nuevo. ¿Cómo va a hacer Dios un milagro si no hay tierra para hacer un milagro? Señor, yo quiero que tú me bendigas, despréndase. Ah, no, no. Quiero que usted me bendiga así como estoy. ¿Para qué? Para que se metan más enredos. Aquí. Ay, Señor, yo voy a pactar para que se vaya esta deuda. No, primero analice por qué se metió en esa deuda. Porque si el problema es la mentalidad, Dios no te va a quitar la deuda. Así como estás bien. Hay gente, mi hermano, que pasa. No estoy criticando, solamente estoy señalando un acto, una costumbre. Que se meten en un préstamo, pagan el préstamo, se meten en otro, sacan otro para pagar el otro. Y como no alcanza para el primero ni el segundo, se van y sacan el tercero para pagar el segundo y el primero. Y así una cadena sin fin. ¿Y sabe qué es lo peor de eso? Enseñan a los hijos qué es la forma en la que se vive. Uy, es que yo me quiero comprar unos zapatos. Entonces me voy y pido un préstamo para comprar los zapatos. Pero resulta que además de los zapatos, también quiero comprarme un pantalón. Entonces voy y pido, hago más grande el pantalón, para el pantalón. Me estoy dando a entender. Hay personas que viven en una mentalidad, hablando económicamente, una mentalidad de deuda, en un proceso inagotable de deuda. Es que yo no puedo estar sin meterme en una deuda, no puedo vivir sin meterme en una deuda, porque así fueron enseñados. El problema es que nuestros hijos aprenden que esa es la forma normal, correcta de vivir. ¿Quiere agenciarse algo? Vaya, pida un préstamo. Yo no sé a quién le está llegando esto, pero a mí me está llegando. ¿Cómo necesitamos nosotros poner barbas en remojo en estas cosas? Entendiendo que Dios debe ser el primero. Nadie, y yo quiero que usted reciba esto en esta hora, nadie de los que estamos aquí puede decir, yo no puedo y yo no tengo, porque a todos Dios nos ha bendecido. El problema es que como no se nos ha revelado quién es Dios, quién es el proveedor, quién es el que se provee a sí mismo de todas las cosas, entonces no podemos dimensionar lo que una ofrenda significa. ¿Cómo te voy a dar? ¿Cómo me voy a entregar? ¿Cómo me voy a acercar a ti si es tan costoso? No es costoso. Déjeme decirle, quiero cerrar con esto. Algunas razones por las cuales usted y yo no ofrendamos. Y vea que no estoy hablando de diezmos, estoy hablando de las ofrendas. ¿Por qué no ofrendamos tiempo? ¿Por qué no ofrendamos dinero? ¿Por qué no ofrendamos? Desconocimiento de la palabra. Es una de ellas. Desconocemos lo que la palabra enseña. Somos muy doctos en lo que el mundo dice. Guarde, retenga, sostenga, pero gaste en lo que yo quiero que usted gaste. Un día de estos, hace un tiempo atrás, me llamaron de una sociedad de seguros y me dijeron, ¿sabía que en cualquier momento usted puede morir?
¿Qué pasará con sus hijos? ¿Qué le dejarás a tus hijos? Y me quedo yo así, digo yo, pero ¿y usted qué le pasa? Le digo, no, pero yo estoy bien. Digo, yo estoy sano. Usted tiene que pensar en su futuro. No, 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 no. Lo que esa persona no quería era que yo pensara en mi futuro. Lo que esa persona quería era que yo pensara en que mañana me moría. Y me estaba queriendo meter un negocio a través de eso. A ese sí le reprendí el diablo. Le digo, no, 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 señor, jale con eso. Yo no necesito eso. Porque ahora te negocian. ¿Sabe? Este tema del COVID-19 lo que ha abierto es las puertas a un mercado bastante sucio en esos temas. Mire, deme la plata a mí, porque usted puede que mañana no esté. Compre esto, compre aquello, invierta en lo otro, porque todo el mundo anda recogiendo el dinero que los que no están entendidos en Dios están dispuestos a entregar. Decían mis antepasados, la plata está en la calle, lo que hace falta es alguien que tenga el canasto para ir a recoger ese dinero. Y el problema es que muchos cristianos hoy tienen el dinero, pero lo están entregando en el canasto equivocado. No negocies la bendición del Padre, porque la bendición del Padre es para los hijos. Conoce la palabra. ¿Qué dice la palabra? Mire, hay gente que lo que hace de la palabra es más bien juzgarla y criticarla. No, es que eso era del Antiguo Testamento. Conozca la palabra, sáquese la idea. El Antiguo y el Nuevo Testamento no. Dios es Dios y su palabra es palabra. Y yo debo aprender a recibir lo que la palabra enseña. Número 2, falta de confianza en Dios y en su palabra. Lo que llamamos comúnmente no creer. ¿Cuántos creen en Dios? Todo el mundo cree en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Todo el mundo confía en Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene control de todas las cosas en su casa? Todos levantan la mano, pero cuando se trata de ponerlo en práctica no es cierto, porque es lo que yo digo, lo que el sistema me lleva a decir. Pero cuando viene la situación, entonces, ¿qué hago? ¿Mis acciones son pertinentes y van en equilibrio con mis palabras? Número 3, temor del mañana o lo que llamamos comúnmente afán. ¿Sabe por qué hay muchas personas que le retienen a Dios? Por miedo a lo que va a pasar mañana. Dios no está pensando en el mañana, ya el mañana lo tiene resuelto. Y Dios te dice, entra en mí para que no tengas temor del mañana. Hay un canto muy lindo, dice, porque Él conoce mi futuro. Yo no tengo temor, Él conoce mi futuro. ¿Por qué entonces nosotros vivimos afanados? Hay gente que va al trabajo y llegan pensando, ¿y si me despiden? ¿Y si me despiden? ¿Y si me despiden? Entonces, si no se puede ir al trabajo, se meten a hacer un negocio y si nadie me compra, y si nadie me compra, entonces no se meta a hacer el negocio, pues ya lo están matando. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Cuando aprendas que el Señor es el que te pastorea, que el Señor es el que te lleva, que el Señor es el que tiene cuidado de ti. Si Él cuida de ti, demuéstraselo. Deja de poner la confianza en lo que recibes cada 15 días, cada mes. Es que esto es lo que me sostiene. No, 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 no. A usted no lo sostiene su quincena. A usted lo sostiene el Dios de los cielos. Por nada estéis afanosos, dice la palabra del Señor. Miren las aves del campo, ellas no tejen, ellas no buscan ropa, ellas simplemente saben que al día siguiente la provisión del Padre está para con ellas. Y si Dios tiene cuidado de las aves del campo, ¿cómo no tendrá cuidado de ustedes que son sus hijos? Pero el sistema me dice, meta la mano a la bolsa, cuente. Uy, no hombre, yo con esto no me tiro la semana. ¿Está conmigo? Y ahí es donde nosotros nos autosaboteamos. Ah, Señor, no, no, pero yo creo en ti. No, no, no se trata de eso. Porque dice la palabra que los demonios creen y aún tiemblan. No se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Él. Pero creerle no es una expresión, creerle es una acción. ¿Le crees? Demuéstralo. 4.
vivir con pensamientos de crisis. Algo me va a pasar, no me va a alcanzar, estoy limitado, me está costando mucho. Es que todo el mundo en la empresa habla de despidos. Es que la crisis política de nuestro país. Es que el gobierno se está robando el dinero. Y pasamos viendo el montón de cosas que pasan a nuestro alrededor. Pensamientos de crisis. Todo esto que le estoy diciendo son cosas que usted y yo aprendimos a través del siguiente punto, el quinto, las enseñanzas de nuestros ancestros. Cuando nuestros padres nos educaron, hágase una pregunta, ¿lo hicieron en libertad o lo hicieron en estrechez? Papi, yo quiero estudiar. Papito, aquí no hay campo para esa vagabundería. Agarra el machete y se va conmigo porque usted tiene que bretear. Perdonen el francés. Están aquí. Entonces, hemos sido enseñados a través del tiempo con acciones que nos limitan. Nuestros ancestros, las voces de nuestro pasado, nos hablaron y nos dijeron: no puedes ir más allá. Lo que tienes es lo que eres. Y si naciste para esto, debes quedarte aquí. Ahora escuche esto. Esas voces calaron en el corazón de muchos. Algunos se rompieron de ese molde y crecieron y avanzaron y lograron salir avante. Pero las voces de sus ancestros no incluían a Dios dentro. Por tal razón tampoco Dios estuvo dentro de nosotros. Y entonces hoy enseñamos a nuestros hijos que ellos pueden prosperar, que ellos pueden avanzar, que ellos pueden conseguir todo lo que ellos quieran. Pero no les hemos enseñado que Dios debe ser el primero en su corazón. Y hoy tenemos una generación que ha cambiado la voz de sus ancestros en el sistema de sí puedes lograrlo, tienes las condiciones y yo te voy a ayudar a que lo hagas, pero no en que Dios debe ser el centro de sus vidas. Hoy vivimos una generación que no sabe quién es Dios, porque a nosotros no nos enseñaron quién era Dios. Tenemos una generación a la cual le enseñamos que tu profesión es importante y tu futuro económico es más importante aún. Y que todo lo que hagas hoy debe ir direccionado a convertirte en una persona pudiente mañana. ¿Sabe por qué los proyectamos a ellos allá? Por la necesidad que nosotros tuvimos en el pasado. Porque yo no quiero que tú pases lo que yo pasé. Pero ¿por qué no los enseñamos a darle a Dios lo primero, sabiendo que Dios es el que provee? No se trata de darle vuelta a la voz de los ancestros, se trata de poner a Dios en el primer lugar. La mirada puesta en el mundo y su adoctrinamiento. ¿Ha escuchado usted esto? Usted tiene que estudiar varias cosas porque una profesión ya no le alcanza. ¿Ha escuchado usted eso? Mire, ahora mínimo, para poder ser alguien, oiga estas palabras. Para poder ser alguien mínimo tiene que tener 3 profesiones. ¿Alguien ha escuchado esa frase en algún lugar? No diga nada. Tal vez alguien la haya practicado, tal vez alguien la haya dicho. Mínimo tiene que saber 3 idiomas. Pachuco, patuá y español, dice. Mínimo tiene que saber 3 idiomas para poder ser alguien. El problema no está en que estudies y aprendas. El problema está en la casilla de para poder ser alguien. Déjeme decirle algo, no suene conformista, pero si usted está en la voluntad de Dios, aunque sea vendiendo gallos de salchichón, Dios lo prospera. Uy, esto es fuerte porque esto contraviene muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy. Porque todo lo que hoy se enseña es intelecto. Y no está mal, por favor, no lo entienda mal. Yo estoy a favor del estudio, estoy a favor del crecimiento y superación personal. Estoy a favor de que todos, qué lindo sería que todos habláramos 5 idiomas. Pero si hablar 5 idiomas significa alejarme de aquel, yo no lo quiero.
Y debemos enseñarle a nuestros hijos a ser valientes y esforzados, a ser estudiosos, para que se les abra puertas. Pero recuerde esto, las puertas no las abre lo que sabes. Las puertas, el dueño de las puertas se llama Jehová de los ejércitos. Y la puerta que Él abre, la puerta perfecta, y la puerta que Él cierre, ningún estudio que tú tengas la va a poder abrir. Porque si eres hijo de Dios, Dios te posicionará, Dios te colocará. Mire, no importa el esfuerzo que usted haga, usted va a hacer lo que Dios quiere que usted sea. Enseña a sus hijos a amar a Dios más que su trabajo. Enseña a sus hijos a amar a Dios más que su estudio. Enseña a sus hijos a amar a Dios para que Dios los direccione. Es que yo quiero ser abogado, y si Dios quiere que tú seas otra cosa, y ahí te va a bendecir. ¿Por qué la gente quiere ser abogado? Para defender a los más pobres y desvalidos, los que no tienen plata para pagar. Me dejaron solo, me abandonó todo el mundo. ¿No es para eso? ¿Para qué la gente quiere ser médico? ¿Para irse a meter a una selva? Con los indígenas, con los más necesitados, los que no les llega la medicina, y de su propia bolsa comprar los antibióticos y todo y llevarlos a ese lugar. ¿No es para eso? Entonces, ¿para qué? Para adorar el sistema de este mundo. ¿Está conmigo? ¿Para qué quieres tú que tus hijos sean profesionales? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y le enseñarás a tus hijos los principios de la palabra que te entrego hoy. Escucha esto, iglesia, tus hijos serán bendecidos, no por lo que estudien, sino por el Dios que abre sus puertas. Las puertas que ellos accesarán son puertas eternas. Son puertas de bendición, son puertas que no se desgastarán. Mire, ellos serán posicionados. Deje de pensar usted, ¿y qué hago con mi hijo? Deje que Dios se encargue. Está estudiando, oblíguelo, esfuércelo, claro que sí. Estórbele a su hijo, pero enséñele que primero es Dios y después su profesión. Primero es Dios y después lo demás. Porque el tiempo se está acortando. Dios no viene por doctores, viene por hijos. Dios no viene por licenciados, viene por hijos. ¿Me está captando lo que le estoy diciendo? No estoy diciendo que no estudie, estoy diciendo que no importa si es máster, PH en lo que sea. Tiene que ser hijo con ese PH. Tiene que ser hijo con esa maestría. Tiene que ser hijo de Dios con esa licenciatura. Tiene que amar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el sistema lo va a poner contra la espada y la pared el día de mañana. Queremos que nuestros hijos sean profesionales. Escuche, ¿dónde van a trabajar ellos? ¿En la iglesia o en el mundo? En el mundo, ¿cierto? Le van a servir al mundo. Van a prestar sus servicios al mundo. Porque no es cierto que van a trabajar solo para los cristianos. Hay muchos cristianos que son muy mundanos. ¿Ven? Ellos le van a prestar sus servicios al mundo. La pregunta es, ¿y cuando el mundo cobre? ¿Y cuando el mundo cobre? O sea, cuando vengan las leyes y te digan, si quieres seguir ejerciendo tu profesión, tienes que hacer lo que nosotros te digamos. Cuando el médico sea expuesto ante las leyes de muerte y le digan, si quieres seguir siendo médico, vas a tener que hacer lo que nosotros te decimos. Si no pierdes todo lo que tienes, le voy a poner el panorama muy rudo para que usted se vaya bendecido en esta noche. Resulta que como médico tenemos un buen salario y entonces en función de ese salario compramos una casa que todavía estamos pagando y compramos entonces un vehículo que también estamos pagando, y como la colilla alcanza, como el salario alcanza, entonces compramos un carro para uno y el otro.
Metemos a nuestros hijos en la mejor escuela porque el salario alcanza. Y hacemos unas cuantas inversiones más porque el dinero alcanza. Porque hasta el día de hoy hemos podido salir adelante. Escuche esto. Pero viene el momento en donde te dicen en el trabajo, y usted dirá que es radical, pastor, pero entienda lo que le estoy diciendo. Si tú no haces lo que nosotros decimos, te despedimos. Y usted dice, debo tanto, más tanto, más tanto. Yo no me puedo quedar sin trabajo porque me quitan los carros, me quitan la casa y tengo que sacar a mis hijos de estudiar. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Verdad que cuando todo está resuelto es muy fácil decir yo sirvo a Dios? Pero cuando nos ponen contra la espada y la pared, ese tiempo se acerca, iglesia. Necesitamos que nuestros hijos entiendan que lo primero es Dios. Que sepan administrar sus vidas, que sepan administrar sus bienes, pero que sepan también que Dios debe ser el primero en sus vidas, el primero en todo, y que si se cierra una puerta, Dios abrirá otra. Pero que no debemos dejar de acercarnos a Dios, de ofrendar a Dios. Ellos tienen que crecer con una mentalidad correcta. Ellos no pueden ser adoctrinados por el mundo. Ellos deben ser claros y entendidos. Y a los que más les cuesta es a nosotros los padres, porque queremos verlos a ellos prosperar. Quiero cerrar con esta pregunta. ¿Quieres ver a tus hijos prosperar? ¿Los quieres ver prosperar? Preocúpate por su nivel espiritual. Porque las bendiciones de Dios son para los hijos. Si quieres que Dios te bendiga, alíñate con el Señor. Alíñate con el Señor. Pastor, es que yo no tengo, es que yo no puedo. Alíñate con el Señor. Y no te presentarás delante de mí con las manos vacías. Todos tenemos algo que dar. Y lo que sea que estés dando, dalo con excelencia. Tu tiempo, tiempo excelente, sin quejas, sin murmuraciones. Estás en tu trabajo, sin quejas y sin murmuraciones. Éntrale con todo. Como para el Señor, dice el apóstol Pablo. Como para el Señor. ¿Sabe qué significa eso? Ofrenda. No se trata de cuán pandereta somos. Se trata de cuánto brilla la luz de Cristo en nosotros. A veces no es necesario decir quiénes somos. Se nota a leguas. Que el Señor guarde nuestro corazón y nos revele que ya es tiempo de acercarnos a Dios, de ofrendar un corazón, una vida, una intención. Prueba a Dios, prueba a Dios. Deja de escuchar la voz de los ancestros, deja de escuchar las enseñanzas pasadas, deja de escuchar esas cosas. Vuélvete a la palabra. Probadme en esto, dice el Señor. Probadme, pruébame. Deja de creer lo que otros dicen. Es más, deja de ver lo que tienes en la mano. Si lo único que tienes en la mano es la capacidad de bendecir. ¿No dice la palabra que todo lo que tus manos tocan prospera? Entonces, si todo lo que las manos tocan prospera, ¿por qué no estás en prosperidad? Porque no es algo que debemos recitar, es algo que nosotros debemos creer. No te está alcanzando tu salario. Póngale las manos a esa colilla. Mire, cuando le llegue, haga esto. Cuando le llegue su salario entero, póngale la mano encima. Aunque sea la colilla, aunque sea el reporte del banco, póngale la mano encima. Y suelte palabra. El Señor dice que todo lo que mis manos toquen, eso prospera. Y yo te ordeno prosperar, porque es la palabra que Dios ha determinado sobre esto. Si usted no puede creer eso, mi hermano, qué pena, vamos de nuevo entonces de cero. Hacemos oración de salvación, ¿verdad? Para todo mundo. Todo lo que mis manos toquen prospera.
Una de las cosas que yo recomiendo para las personas que quieren salir de deudas no es que pacten por las deudas, es que le pongan la mano encima a las deudas. Coja todos los recibos de lo que usted debe, todos, imprímalos todos y los pone en la sala de su casa, en la mesa de su comedor, lo que sea. Póngale las manos encima y decrete una palabra sobre eso en el nombre de Jesús. Esto se empieza a acabar ya. Pero de la mano con la palabra profética, póngase en obediencia con el Señor. Aquí hay testimonios de cómo Dios ha hecho cosas grandes. Póngale la mano a la deuda. No espere que Dios abra los cielos y lo haga salir de la deuda. Primero, provoque que los cielos se abran. Nadie se acercará a mí con las manos vacías, porque a todos les he dado para que tengan derecho a acercarse. Aún el que no tiene, algo tiene. Un corazón, una intención. Si hay alguien que da de todo, es el que menos tiene. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Entre menos se tiene, más se da. Creo que Dios nos pone a hacer un análisis. Estamos empezando el mes de las primicias. El primer mes del año, calendario profético. Porque Dios quiere que usted y yo tengamos un año repleto de bendición. Si el año de la crisis fue bueno, ¿cómo será el año de la bendición? Este es un año de levantar manos y decir, Señor, que estas manos se conviertan en canastos para que puedan recibir la bendición que está para nosotros. Y créala, recíbala en el nombre de Jesús. Este es un año de bendición. Este es un año de salud. Este es un año de salud. Deje de estar viendo noticias. Es que estamos entrando en la tercera ola, la quinta, la sexta, la que quiera. Dios está con nosotros. Dios es más que suficiente. Ay, es que a mí me preocupa mi mamá, me preocupa mi papá. A usted lo que lo debe ocupar es Cristo. Lo que lo debe ocupar es Dios. Porque mi casa y yo estamos bajo la cobertura del Dios Altísimo. Con preocuparse usted no va a impedir que pase algo. Entonces no es mejor confiar en el Señor. Deja de tener el control. Deja que sea el Señor el que controle. Y nunca te presentes al Señor con manos vacías. Porque Dios te ha bendecido. Tenemos que creer. Padre, en el nombre de Jesús, que la activación de la palabra venga sobre cada uno en esta noche, donde podamos entender, recibir y caminar en lo que tu palabra enseña, sobre lo que significa ofrendar, el acercarnos a ti, el estar cerca de ti, Señor, sabiendo que lo primero y más importante es el corazón, porque de él nace la intención. Que nosotros podamos quitar de nuestra vista ese velo que no nos permite mirar al descubierto, el secreto del prosperar en ti. Que podamos ser enseñados por tu palabra, que podamos salir de los moldes y caminar en la apertura del reino, entendiendo principios eternos que hemos dejado de lado por muy diversas razones, pero que hoy necesitamos recuperar, y que nuestra generación se vuelva una generación de bendición, de activaciones proféticas en Dios, donde todos puedan caminar en el perfecto diseño establecido por el Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.